Bueno, vamos a volver a ver una barrera, ¿sí? Pero en este caso no es la membrana celular, sino es una célula, el endotelio. ¿Sí? Nosotros hablamos del endotelio, es un tejido como barrera epitelial entre el intersticio y la sangre. ¿Sí? Cuando vemos esto sería acá, que teníamos líquido extracelular, el intravascular y el intersticial, que están separados por esta barrera, que es la célula endotelial. Nosotros hasta ahora que vimos todo esto, la interacción que hay entre el intracelular y el LEC intersticial, cuya barrera, lo único que vimos fue la membrana. ¿Sí? A partir de ahora tenemos que ir incorporando, ¿cuál? La vascular, porque como vieron con Celina en la clase pasada, es a través de esa vía de la que se obtiene muchísima información en la medicina, ¿sí? Porque es una representación de lo que está pasando en los otros compartimientos. Entonces vamos a detenernos un poquito a hablar de cómo ese epitelio, que es el endotelio, funciona como barrera. Ahora, cuando vemos eso, le tenemos que agregar otro componente al sistema. Y ustedes lo tienen acá, ¿ven? Nosotros, hasta ahora que vimos, intracelular, o sea, células intersticio. Le agregamos, ¿qué cosa ahora? Líquido intravascular, que es parte del LEC, con el intersticio, la barrera, el endotelio. Pero acá, ¿qué nos aparece en esta unidad microcirculatoria? Capillar linfático. O sea que en esa unidad microcirculatoria, que en general lo recortamos solamente al capilar, líquido intravascular, intersticio, le tenemos que agregar otro componente importante, que es los capilares y vasos linfáticos. ¿Sí? O sea que esos intercambios justamente entre los capilares, tanto divididos por barreras endoteliales, tanto sistémicos como linfáticos, los dos tienen células endoteliales que los separan del líquido extracelular y la célula. Pero sabemos que ese líquido extracelular en realidad es una matriz que estuvieron viendo ahora. Esa matriz extracelular que dependiendo de qué tejido estemos viendo o hablando, va a ser más densa o menos densa, pero por eso tenemos que tener en cuenta que ese líquido es parte de esa matriz extracelular. Todo este sistema que hace a la homeostasis celular y tisular, ¿sí? Porque si alguno de esos componentes no funciona, si la circulación por el vaso sistémico o el vaso linfático no funciona, o si cambió el ambiente o el medio interno real que baña cada célula, se hace inviable tanto la homeostasis celular como, obviamente, tisular. Por lo tanto, toda esta unidad hace el soporte a la nutrición, a la excreción, a la defensa y a la información que va a llegar a cada célula. Eso sería el núcleo básico para mantener la homeostasis. O sea que los sistemas, cuando vemos los sistemas en general, en realidad están en función de que mantener a través del flujo por esos capilares la interacción con cada célula, aportando el oxígeno, los nutrientes, eliminando los desechos, dándole soporte, participando de la defensa, o sea que el sistema inmune, que es la otra pata, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, y asegurando el intercambio de información. O sea que todo eso termina pasando, nosotros lo vemos como en grandes, no, termina pasando eso en ese espacio, en esa unidad microcirculatoria. ¿Cuál es el modelo clásico que ustedes encuentran en todos los libros? Porque acá siempre se van a ir generando algunas cuestiones disruptivas. El modelo clásico es el de la microcirculación mesentérica. Sería como el más completito. Modelo de librito. Todos los libros van a encontrar más o menos esto. Que hay una arteriola, ¿sí?, que se va a ramificar en capilares que van a drenar en una vénula y que cada tanto que hay una unión entre esa arteriola y esa vénula que lo definimos como metaarteriola y que existen, fíjense, ¿qué cosas son estas? Células de músculo liso al inicio o al finalizar esas redes capilares, que son esfínteres, principalmente precapilares, algunos cerca de las vénulas. Eso existe solo en el mesenterio. Ese modelo completito así es solo del mesenterio.
Porque después en algunos otros tejidos no va a haber mesenteriolas, en muchos tejidos no va a haber esfínteres capilares. ¿Sí? Aparecen otros que se llaman anastomosis arteriovenosas o shunts. ¿Sí? O sea que ese modelo del libro es como parece que estos son todos los componentes. Está solo en el mesenterio. Entonces, por ejemplo, músculos, intestino, riñón, no tienen ni mesenteriolas ni esfínteres. O sea que ya tenemos dos componentes que no están. En la piel hay muchas anastomosis arteriovenosas. ¿Cuáles son las anastomosis arteriovenosas? Fíjense, o shunts. ¿Ven acá? En este caso está al revés. Esta es la arteriola, esta es la vénula. ¿Ven que acá hay como un solo vaso que va entre arteriola y vénula? Eso se llama anastomosis arteriovenosa o shunt. ¿Sí? Y acá estos otros vasos más gruesos son metaarteriolas. ¿Y acá qué tenemos? Los capilares reales. La diferencia con la metaarteriola es el calibre. Es el calibre. Y que puede o no estar unida, fíjense en este modelo, a una red capilar, el shunt. Puede justamente bypassear la red capilar. Es como un solo vaso un poquito, como un capilar un poco más grande que une directamente arteriola y vénula, pero no forma red capilar. Y, o sea que tenemos de todo, pero siempre tengan en cuenta que no en todos los tejidos están todos los componentes. Obviamente que ustedes ya conocen por histología cómo es la circulación renal, totalmente distinta. O sea, cuando veamos circulación renal vamos a ver las características de esa microcirculación, por ejemplo, en el glomérulo o en la red peritubular, que tiene características distintas a su vez. Y la hepática, y les cuento, totalmente distintas. O sea que cada órgano a su vez tiene diferenciaciones estructurales que hacen a su función. Porque si no intentamos homologar ese modelo completo a todos los tejidos. No, resulta que el más completo, que tiene todo, es solamente el mesenterio. Bien. Una vez aclarado eso, lo que sí se sabe, justamente hablando de relación estructura-función, que ustedes también lo han visto en histología, ¿qué es? Que ese endotelio del intercambio tiene distintas características. Puede ser muy sellado, uniones intercelulares muy selladas, que tendría muchas que ocludinas, claudinas, ¿sí? Y fíjense una membrana basal entera. Tenemos los fenestrados, fíjense que tienen pequeños poros, cerca de 30 micras, 50 micras, y siguen teniendo una membrana basal completa. Y después que tenemos los sinusoides, que son los que encontramos principalmente en donde el hígado, que más que poros tiene justamente grandes espacios celulares incompletos, pero a su vez también está incompleta la membrana basal. O sea que es permeable a muchísimas cosas. O sea, va en un gradiente de permeabilidad, de muy poco permeable a muy permeable. Obviamente que va a depender, estos van a encontrarlos en dónde, por ejemplo. ¿En qué tejido? En la barrera hematocefálica, tejido cerebral, o hematotesticular, donde no puede llegar cualquier cosa, ¿sí? En cambio, esto, como dijimos, en el hígado, donde debido a su actividad metabólica tiene un gran requerimiento de sangre, de flujo sanguíneo. Ahora, tomemos el modelo completo de ese capilar, que es el más común de todos, ¿sí? Porque el fenestrado y el sinusoide lo vamos a ver cuando veamos los tejidos que particularmente los tienen. Entonces, cuando lo vemos como barrera ese endotelio, ¿qué sabemos? Que tenemos la arteriola que va a capilarizar, tenemos la vénula. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque acá que tenemos células musculares, o sea que el tramo capilar es este, sin ninguna otra célula. Entonces, en ese tramo capilar donde se hace el intercambio, ¿qué tenemos? La sustancia va a venir por la sangre, tiene que atravesar el glicocáliz, ¿sí? Que va a atravesar las dos membranas de la célula endotelial, no es una, sino son dos membranas, en este caso el transporte, tiene que atravesar el intersticio para llegar a la célula. O sea que parece un camino corto, pero miren todos los mecanismos de transporte que tenemos que saber, ¿sí?
O sea que tenemos que tratar de ubicar, ahora vamos a ver los modelos generales, pero cuando hablemos, por ejemplo, de transporte de glucosa en el cerebro, por ejemplo, tenemos que saber todas las barreras y qué son, qué tipo de luz, por ejemplo, hay en cada una de esas membranas para que atraviese la glucosa. Bien, fíjense acá que tenemos, ¿qué es esto que se ve acá? Esto es un eritrocito. Fíjense, tamaño prácticamente del eritrocito capilar. Núcleo de la célula endotelial. ¿Y esto que tenemos acá qué es? Glucocálix. ¿Qué es importante? ¿Por qué? Porque el entramado que tiene el glucocálix depende, hay lugares donde hay mucho entramado y lugares donde hay poco entramado. También va a generar o facilitación cuando hay poco, o va a evitar que ingresen o salgan algunas sustancias a ese capilar. Intercambio. Fíjense que nosotros vimos todos estos cuando vimos a través de la membrana. Difusión simple, difusión facilitada, transportes activos, transportes en masa, pinocitosis, exocitosis, esos serían los transportes en masa. Fíjense que cuando hablamos, que ahora nos vamos a referir a esta, a la membrana que está formada por la célula endotelial, tenemos dos principales: difusión, transitosis, que en realidad es la combinación de un lado al otro, en un lado hay pinocitosis, en el otro lado hay exocitosis, o sea que se en masa, y aparece otro mecanismo, que es filtración. Ese no está en la célula, ¿sí? Entonces nos vamos a referir a estos tres mecanismos. Fíjense que ¿qué tenemos acá entonces? La célula endotelial, que está en el núcleo, el capilar, y acá es lo que veíamos recién, que tiene que atravesar todas estas para llegar a esta célula. Por ejemplo, esta célula es una célula, un miocardiocito. ¿Sí? ¿Ven las distancias que hay? Capilar, estos son miocardiocitos. Acá que tenemos los núcleos de las células endoteliales. O sea que tiene que atravesar todas esas barreras para perfundir a cada célula. Y los mecanismos que atraviesan, ¿cuáles son los dos principales? Difusión y filtración. Los otros no son, esos que son en masa no son los más importantes. Los más importantes son difusión y filtración. Obviamente que difusión principalmente de qué? Solubles. Los que más fáciles van a difundir, difusión simple, fíjense, sustancias liposolubles, oxígeno, dióxido de carbono. Obviamente que entre las uniones celulares, dependiendo el tipo de endotelio, como vimos antes, va a permitir mayor flujo en masa, principalmente de agua y electrolitos, dependiendo de qué, ¿te acuerdas? Además del gradiente, ¿qué más hay de un lado y del otro? Potencial de transmembrana, ¿sí? Además de los gradientes químicos, hay gradientes eléctricos en el epitelio también, ¿sí? Para que vayamos comparando. Hay en la membrana celular el gradiente es electroquímico, eso también hay en el epitelio, gradiente electroquímico, ¿sí? Y acá que tenemos los mecanismos de transitosis. Obviamente que hay un montón de moléculas que van a requerir transportes activos, ¿sí? Pero obviamente que va a haber transportes activos acoplados siempre. En ese intercambio, entonces, en los endotelios, fíjense que cuando el capilar es continuo, en las paracelulares es muy distinto. Lo que cambia es el paracelular, no el transcelular. Fíjense que el capilar fenestrado, que puede o no tener unas membranas como diafragma para regular el flujo a través, y en el capilar totalmente discontinuo, los sinusoidales, el flujo es masivo a través de las células, a través de los lugares entre las células, perdón. O sea, el paracelular es el que cambia en los tres tipos. El transcelular va a ser el mismo. Ahora, cuando hablamos de paracelular, sabemos que va a depender mucho de qué, de las propiedades de adhesión de esas células. Y que vimos ya que esas moléculas de adhesión, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Pueden ser modificadas, sus propiedades de adhesión, dependiendo de moléculas que pueden modificarlas, ¿sí? Pueden modificarse el anclaje en las uniones oclusivas, ¿sí? Las cadeninas y las oclusinas, ¿qué van a hacer? Van a dejar de fluir o ocluir más o ocluir menos. Pero a su vez, que se acuerdan que estaban ancladas anillos de actina,
que contraían las células. Y eso modifica la permeabilidad. En el endotelio es muy importante eso, porque puede permitir mayor o menor pasaje de sustancias entre ellos. Fíjense el caso más importante, ¿cuál es? El cambio de permeabilidad en una inflamación, que hasta células pueden atravesar esas uniones paracelulares, debido a que las moléculas que se liberaron en la inflamación modifican el anclaje entre las células, ¿sí? O sea que cuando hablamos de permeabilidad, tenemos que referirnos a la paracelular. ¿Sí? Siempre que veamos esta sustancia aumentó la permeabilidad o disminuyó, principalmente estamos hablando que modificó la unión entre las células, no la transcelular. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Cómo? En el endotelio, exactamente. Acá siempre estamos hablando del endotelio. Entonces, obviamente que va a permitir el paso tanto de moléculas como hasta de células. Las uniones, obviamente, caderinas, que acá que les están mostrando, que principalmente actúan con la actina y contrayéndose permite que se vayan separando las células para permitir el pasaje en masa de agua y iones o hasta de células, por ejemplo, en el proceso inflamatorio. También está acoplado en estas células endoteliales a miosina. O sea que es mucho más fuerte la capacidad de contraerse de esas células para modificar la permeabilidad. Acá que tenemos, lo que veíamos, las caderinas, y acá tenemos el ejemplo de ¿qué? De histamina. ¿Sí? ¿Qué es la histamina? Uno de, ustedes ya lo saben, ¿qué nivel de histamina? Los histológicos tienen que saber, los mastocitos, proceso inflamatorio. Es uno de los que modifica la permeabilidad, justamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense qué hace. Cuando se unen, activan cascadas de señalización, aumentan los niveles de calcio. ¿Sí? Que activa una quinasa que fosforila ¿a qué? A la miosina. ¿Y eso qué hace? Que se contraiga o se desplace esa miosina sobre la actina y logre separar las uniones y así permite que entre ellas pasen las células inmunes. Ese sería el mecanismo de un ejemplo de un cambio de permeabilidad debido a un agente inflamatorio, el proinflamatorio como la histamina. Cuando hablamos, eso dijimos paracelular entonces. Cambio de permeabilidad, lo más importante es cambios en las uniones entre las células. Pero sabemos que lo más importante a su vez que es la difusión. ¿Sí? El proceso de difusión a través de esas células, o sea, transcelular. Que dijimos que principalmente cuando hablamos de difusión simple era de moléculas liposolubles, sin carga. Dijimos oxígeno, dióxido, líquido. Cuando tenemos ese tipo de moléculas, ¿sí? ¿Quién va a regir el movimiento cuando no tienen carga? Solo la concentración. ¿Sí? Solo la concentración. Y entonces la ley de Fick nos permite calcular cómo es esa difusión. Ustedes lo tienen en el apunte. ¿Sí? Fíjense que entonces, ¿qué nos importa de la ley de Fick acá? Concentración, ¿dónde la tenemos? De un lado y del otro. ¿Y qué tenemos acá? La diferencia de concentraciones. El área, ¿sí? O sea, cuán extenso es el lugar a través del cual se realiza el intercambio. El espesor, este sería el espesor. ¿Sí? O sea, en este caso, si hablamos de una membrana, si lo aplicamos a la membrana celular, es el espesor de la membrana celular. Si lo aplicamos al endotelio, es cuánto espesor es el glicocálix más las dos membranas de la célula, ¿sí? Más lo que tarda en llegar, por ejemplo, al eritrocito, si estamos de las células al eritrocito, el dióxido de carbono. Todo eso es difusión. ¿Sí? Y todo eso es el espacio que tiene que atravesar. ¿Y qué es la D? El coeficiente de difusión. O sea que ese es de cada tipo de membrana. ¿De qué va a depender el coeficiente de difusión? Fíjense, de la liposolubilidad de la membrana, del radio de la molécula y de la temperatura absoluta. O sea que depende. Esta ley de Fick se
trabajar, dijimos, elementos, principalmente se aplica a elementos que no tienen carga eléctrica, se hace para cada uno de esos elementos, o sea, para el oxígeno o para el dióxido, ¿se entiende? ¿Sí? Por eso decimos, el coeficiente se construye con ¿qué? Con cuánta facilidad tiene la membrana sobre la que se está trabajando para esa partícula, el tamaño de esa partícula y la temperatura que tenga ese cuerpo en ese momento. Porque hay rangos de aumento de la temperatura, que quiere decir que depende de eso. Cuando aumenta la temperatura, hasta cierto límite, ¿qué va a pasar con la difusión? Aumenta. ¿Sí? Bien. Fíjense qué pasa cuando aparecen las cargas eléctricas. Ya la ley de Fick no se puede aplicar, porque ya hablamos de un gradiente que es electroquímico. Entonces, la ley de Fick no se puede aplicar. ¿Me queda claro eso? ¿Sí? ¿La aplicamos? No se puede aplicar nosotros, no podemos aplicar para un cálculo sencillo. Otros sí, se hacen otras cosas, más cosas matemáticas. Nosotros, no. ¿Sí? La clave es eso, que nosotros no. Lo usamos solamente para partículas neutras. Y cuando luego transporta, entonces, transitosis, transporte vesicular. ¿Sí? Lo dijimos transitosis, acá que tenemos esa célula endotelial, si aumentamos acá están las uniones, por acá sería paracelular, y acá que tenemos vesículas que se forman por la invaginación de cavéolas, ¿ven? Y que hacia el otro lado van a exocitar. O sea que tenemos pinocitosis más pinocitosis más exocitosis. ¿Qué transportan? ¿Qué se transporta a través de estos mecanismos? Grandes moléculas. Por ejemplo, albúmina, transferrina, como llamamos, por ejemplo, metabolismo del hierro. Vamos a ver que la transferrina se transporta de esa forma. Las LDL, que sabemos que el endotelio, como vieron con Selena la vez pasada, tiene una gran importancia en el manejo de los lípidos. Fíjense que tenemos a su vez dos mecanismos para esa transitosis. Uno que es mediado por receptor, ¿ven? Tenemos en esa cavéola un receptor específico para esa sustancia. Entonces, la sustancia se tiene que unir a ese receptor, activa ¿qué cosa? Al unirse. Que se genera la endocitosis y la exocitosis del otro lado. Y la otra forma, fíjense que es adsortiva, se llama. ¿Ven que acá no hay un receptor? ¿Pero qué es? ¿Qué quiere decir que sea adsortiva? Que hay cargas eléctricas que permiten que la sustancia se acople a la membrana. Aquí hay modificaciones igual. Se hace pinocitosis de un lado, exocitosis del otro. Sé que son los dos principales mecanismos por los cuales, pues si no, ¿cómo se activa el mecanismo? Tiene que haber una señal para esa membrana, ¿se entiende? O es porque se unió un receptor específico, o es porque en esa cavéola que hay cargas eléctricas específicas acumuladas para que cuando se une la molécula se transporta hacia el otro lado. Esos serían los dos mecanismos. Y hay otro mecanismo, ¿sí? Que es también vesicular. Que, fíjense que se llama vesículo vacuolar. Ustedes lo van a encontrar con la sigla VVO. Fíjense que acá que teníamos, el que vimos recién. Acá mediado por un receptor. Transportando albúmina. ¿Ven qué hace? Se une al receptor en la cavéola, produce la transitosis. Fíjense que el VVO, ¿cómo se forman canales? ¿Sí? Como si se fueran fusionando vesículas a lo largo de la membrana de la célula como un canal. Esto normalmente lo pueden encontrar en algunas vénulas, o sea, del extremo capilar venular, ¿se entiende? Pero en general son activadas para aumentar mucho la permeabilidad por sustancias proinflamatorias. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de permeabilidad, el viejo, y esto es bastante nuevo, digamos, el viejo concepto que solamente se aumentaba por modificar las uniones entre las células se está cambiando porque se observa que se forman estos canales cuando las células están expuestas a sustancias que generan inflamación. Entonces, a través de acá se va a extravasar fácilmente células y macromoléculas. Es como, ¿cómo? No, esos no.
no los medios receptores. Hay una modificación debido a la presencia de, por ejemplo, factor de crecimiento, serotonina y histamina. Para esos tres endotelos. O sea que es aumento de la permeabilidad de ese endotelio por dos mecanismos. Uniones y transporte de vesículo vacuolar. Sí. Pensé que me iba a preguntar algo. ¿Queda claro? Entonces, obviamente, ¿qué significa? Comparando membrana celular con transporte transepitelial a través del endotelio. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que ese efecto Donan que estudiamos para la célula, porque veíamos que del lado intracelular se acumulaban proteínas que del líquido extracelular no están presentes, y eso genera una redistribución de sodio y cloro para mantener la electroneutralidad de los compartimientos. Esto se da de nuevo, ¿por qué? Porque a nivel intravascular, ¿qué tenemos? Proteínas plasmáticas, ¿se entiende? O sea que también acá vamos a ver un efecto Donan. Porque acá te tienen las proteínas que no van a poder atravesar, salvo que aumente la permeabilidad o que sea un endotelio fenestral. Obviamente, aquí estamos hablando del endotelio modelo que no tiene poros, ¿sí? O si tiene poros no son suficientemente grandes para que pasen las proteínas. No estamos hablando de los sinusoides. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mayor cantidad de albúmina en el intravascular respecto del intersticial. Los compartimientos se cumple lo mismo que para la célula. El líquido LES es ahora, pero ahora es intravascular e intersticial. Los dos son componentes del LED, pero la presencia de proteínas intravasculares genera una redistribución de cloro y de sodio. Entonces, fíjense, si acá está representado cloruro de sodio y acá tenemos proteínas, comparado con el intersticio, donde las proteínas son ínfimas, ¿qué va a pasar? El agua va a tender a traspasarse del intersticio hacia el interior del capilar. Y eso es lo que nosotros llamamos presión coloidosmótica. Es la presión osmótica ejercida por las proteínas. Ahora, cuando vemos que hay efecto Gibbs-Donan, ¿qué esperamos? Que este cloruro de sodio se redistribuya, porque es el principio de Gibbs-Donan. Entonces se va a terminar redistribuyendo, ¿sí? La cantidad de sodio de un lado y del otro va a ser distinto, pero a su vez, sí. Más el cloruro de sodio. Sí. La coloide osmótica es de las dos. Oncótica de proteínas. Acá hay coloide osmótica, están los tres. Cloruro de sodio, cloro, sodio, proteína. Ahora, cuando vemos esto que tenemos acá, a diferencia de la célula, ¿se acuerdan de la célula que teníamos que tener? La bomba de hace funcionalmente impermeable y está extrayendo ese sodio que tiende a entrar para equiparar la presencia de las cargas negativas de las proteínas, porque si no tiende a hincharse, corre el riesgo de lisis. ¿Hasta qué pasa? Ya no tenemos una membrana, tenemos una célula, y esa célula sí puede ofrecer resistencia. O sea que se comienza a generar una presión, ¿se entiende? Entonces ahí empezamos a hablar de presión hidrostática, que no existe porque no se puede desarrollar dentro de la célula. ¿Se entiende cuando vamos comparando las dos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que representa el pistón. Que en el capilar se va a poder desarrollar una presión hidrostática que se opone ¿a qué? Exactamente. Entonces vamos a tener que generar presiones de los dos lados. Y ahí entonces tenemos que las presiones que llamamos fuerzas de espalda. O sea que vamos a tener, debido a ese efecto Donan, Gibbs-Donan, que hace que las proteínas que tienen efecto
de atracción de partículas de agua, ¿sí? Sumado al sodio, que acá no hay bomba que lo saque, o sea que hay más efecto de coloidosmótica hacia el interior, ¿sí? Se le va a poner otro efecto, que es la presión hidrostática ¿de dónde? Del intersticio. Entonces vamos a tener la presión hidrostática que se genera en el capilar, la presión hidrostática del intersticio, que se oponen. Tenemos la presión coloidosmótica de adentro del capilar y la presión coloidosmótica del intersticio. Tenemos todas esas presiones que están en juego y que van a regir principalmente el movimiento de agua, y esa agua acompañada de iones. Y ese es el fundamento de ese otro mecanismo que nos faltaba, que es la filtración. ¿Se acuerdan que dijimos? Acá en el endotelio tenemos difusión, ¿sí? Tenemos movimientos paracelulares o transcelulares a través de vesículas y de filtración. Y los dos más importantes eran difusión y filtración. Entonces, la filtración, tenemos presión hidrostática, principal aporte arterial a esa presión hidrostática es la presión que a través de esa onda de presión que se generó en la aorta por el efecto von Kissel, llega como una pequeña onda de presión al capilar. ¿Recuerdan? Como ustedes lo vieron en la anatomía, cuando el corazón se contrae, ¿sí? ¿Qué características etiológicas tiene la aorta? Sí, tiene pero la característica es que tiene muchas fibras elásticas. Entonces tiene la capacidad de recibir todo el volumen minuto y después comienza a retraerse lentamente. Porque si fuera un tubo rígido, ese volumen minuto pasa derecho. Ya que tenemos lleno vacío, no funciona así, el sistema cardiovascular, ¿entienden? Entonces justamente la onda, el pulso, lo vieron a veces, una onda. ¿No se preguntaron cómo se genera la onda? Bueno, en el efecto von Kissel. Es eso, de ahí viene cómo se genera la onda de pulso, ¿sí? Porque es la aorta la que la genera al distenderse y volverse. Entonces, hace que primero el flujo sea constante y que se genere la onda de flujo. Con cada latido, la onda de flujo. ¿Cómo? La presión es mayor por eso no, además, porque recibe todo el volumen junto, ella sola, la gran presión hidrostática. Después el sistema, ¿qué hace? ¿Sí? Entonces, ahora, llega muy poquito el capilar, esa presión, porque esa capa es tan fina, que obviamente si no, no resistiría, pero llega, hay una presión hidrostática que es aportada ¿por quién? Por el sistema arterial, ¿sí? Que es la presión sanguínea. Teníamos la presión hidrostática del intersticio, que se opone ¿a qué? A la salida de agua. Son dos presiones hidrostáticas que se oponen. La presión oncótica de la misma sangre, coloidosmótica, que trata de retener agua. Se opone a la salida, por eso la flecha está hacia adentro. Y la presión oncótica del intersticio, que atrae agua hacia el intersticio. O sea que favorece la salida. Cuando uno suma todas esas presiones, vas a ver si el agua finalmente entró o salió. Y esas cuatro son las que llamamos fuerzas de Starling. ¿Sí? Entonces tenemos que cuando uno observa y hace la cuenta, en este extremo arterial va a haber una presión neta de filtración, que era lo que nosotros hacíamos. Pero cuando uno hace la cuenta en el extremo venoso, va a haber una presión neta de reabsorción. O sea que eso que habíamos visto al principio, que era difusión y filtración, en realidad es difusión y filtración-reabsorción. Son dos los procesos que se manejan a lo largo del capilar. Esto estamos solamente hablando de capilar, solamente capilar. Entonces, la presión neta hablamos de filtración y reabsorción, que sería la fuerza efectiva, la suma algebraica de esas cuatro presiones.
van a encontrar muchas fórmulas, porque depende, si ponen las que son del capilar y las que son del intersticio, o si ponen las que se oponen por un lado, las que facilitan por el otro, o sea, la suma la pueden poner los componentes, mira, tengan en cuenta los más y menos, en función de eso, porque si se opone o si favorece, van a encontrar las distintas formas, pero siempre van a estar hablando de la presión neta. ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Y qué es eso de arriba? El linfático. Exactamente. El vaso linfático. Siempre en íntima relación con los capilares. Entonces tenemos difusión. Sabemos que las moléculas se mueven al azar, que la temperatura puede modificar esa cinética, favoreciendo que aumente la difusión. Y la filtración y reabsorción, el movimiento es unidireccional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es ejercido por estos vectores que son esas fuerzas hidrostáticas y oncóticas. Entonces, resultante, ¿qué tenemos? Hay aproximadamente 7.200 litros por día que atraviesan capilares. 7.200 litros por día aproximadamente. Fíjense que ¿qué teníamos entonces? La relación entre presión hidrostática y presión coloidosmótica. Acá, ¿qué tenemos? Esta es la presión capilar, hidrostática. Fíjense que va disminuyendo. ¿Por qué? Porque obviamente en el extremo arterial de ese capilar, la presión hidrostática es la mayor, se va a favorecer ¿qué cosa? La filtración, pero a medida que se filtra, el mismo efecto de perder líquido hace que la presión hidrostática caiga. ¿Sí? Y no pensás solo capilar. Claro, pero con la presión hidrostática que se genera en la pero por eso te digo, acá estamos hablando de capilar. No estamos hablando de arteriola ni de vénula. Es el endotelio solamente. No hay nada que regule eso. O sea, sí, lo que decís vos, lo que regula qué presión hidrostática se maneja, lo vamos a ver la clase que viene. Si va a ser arterial o venoso, que es lo que estás preguntando vos. Pero acá seccionamos solamente, o sea, no hay nada, no hay otra capa de células, no hay nada que pueda interferir con la presión a la que llegó esa sangre capilar. Sí, pero no es el cambio en la presión hidrostática, no expresa mayor resistencia hidrostática. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Acá estamos hablando solamente, después vamos a ver si hay, cómo se regula cambiando la presión o la resistencia de acá o de este extremo, pero dejamos para la clase que viene. ¿Sí? Ahora solamente en el capilar. Entonces, acá que tenemos la presión, la que prácticamente no se modifica es la presión oncótica. En algunos lugares sí se modifica, porque dependiendo si hay gran salida de agua, la presión oncótica puede aumentar. Pero el resultado, ¿cuál es cuando se hace la diferencia? Que en el extremo arterial hay filtración neta y en el extremo venoso hay reabsorción neta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense el tamaño el modelo ya se los dice, el tamaño de las flechas, ¿qué les dice? Hay mayor filtración que reabsorción, exactamente. Hay mayor filtración que reabsorción. Y es justamente lo que va a... ¿Ven? Acá tenemos filtración, reabsorción, hay más filtración que reabsorción. Fíjense, 24 litros por día, en el ejemplo, 20 litros por día se reabsorben. ¿Qué va a pasar? Hay entre 3 y 4 litros por día de todo el sistema, ¿sí? Que o queda en el intersticio o va al linfático. Lo normal es que va a ser linfático, porque si no estaríamos aumentando 4 kilos por día. Porque vamos acumulando, ¿sí? Listo en el intersticio. Entonces, justamente acá aparece, por eso decíamos, es una unidad microcirculatoria. Si no está el vaso linfático, no funciona. ¿Sí? Justamente, uno de los problemas que puede haber es que estén ocluidos esos vasos linfáticos y eso hace que se genere edema.
es una de las causas de la inoclusión de esos vasos linfáticos, porque esos 3 litros por día que tendrían que drenar se quedan en el intersticio. Entonces, ahí ya, cuando ese líquido se filtra, fíjense que hablamos de filtración, ¿sí? O sea que es un filtrado del plasma. ¿Filtrado por qué? Porque ni las células sanguíneas ni las proteínas plasmáticas pasaron. Por eso hablamos de un filtrado. Ese filtrado pasa al intersticio y va a ser ese filtrado el que ingresa al sistema linfático. Por eso decimos que la linfa es parte del líquido extracelular y es un filtrado del plasma. O sea que va a tener los mismos componentes iónicos que el plasma. Solamente no tiene ni las proteínas ni las células. Ahora, fíjense acá, esto es un vaso linfático, ¿ven? Acá estos son células endoteliales del vaso linfático, pero fíjense que acá en la lupa les muestra que hay células. ¿Qué células son? Glóbulos blancos. Son células del sistema de defensa, principalmente linfocitos y células dendríticas, que ya nos vamos a ver cuando veamos el sistema de defensa. O sea que no se filtran normalmente, pero cuando hay un proceso inflamatorio, que vimos que se facilita que del endotelio se hagan las uniones y extravasen células del sistema de defensa, y algunas de ellas van a terminar pasando ¿a dónde? Al sistema linfático. O algunas células de defensa residentes de los tejidos que están en esa matriz extracelular, que participan del proceso de defensa, van a pasar al sistema linfático. ¿Se entiende? El origen de esa célula. Bien, entonces dijimos, composición muy parecida al intersticio, tiene una pequeña concentración, fíjense, de 2 gramos cada 100 mililitros. Ahora, fíjense cómo cambia. En la región hepática es de 6 gramos, fíjense en el intestino, de 4 a 6 gramos cada 100 mililitros. ¿Por qué en la región hepática hay mucho más? Porque es la llevó a la síntesis. Igual que en el intestino, esa linfa, esos vasos linfáticos que van a tener mucho más comparado con cualquier otro órgano. Lípidos, ¿sí? Porque es el mecanismo de transporte de esos lípidos que se absorbieron. O sea que también la composición va a depender de qué parte del sistema estemos monitoreando. Esos capilares linfáticos, que fíjense que están en íntima relación con esta unidad microcirculatoria, tienen características especiales, ¿sí? Acá que tenemos las células, fíjense que las fibras de colágeno de esa matriz extracelular, ¿sí?, tienen como desprendimientos, ¿sí?, que terminan cercanos ¿a qué? A las células endoteliales del vaso. ¿Se ven? Acá tienen fibras de colágeno. Fíjense que están ancladas a las células endoteliales. Y a su vez, hay algunas de esas células endoteliales que forman los vasos sanguíneos que forman estas estructuras, que son las que ven acá, que son las válvulas. ¿Por qué? Porque existen válvulas en cada tramo de esos vasos para evitar ¿qué cosa? El reflujo. O sea que es unidireccional. ¿Cómo? ¿En las venas? En las venas también. Ah. O sea que los vasos linfáticos y las venas tienen válvulas. Hay intercambio, fíjense en estos vasos. Acá que tenemos el capilar, la célula capilar, esto es un vaso linfático. ¿Ven? Esta es una célula endotelial del capilar, estas son las células del vaso linfático. Estas células del vaso linfático también intercambian. Fíjense que dijimos, en un caso de inflamación, ¿sí?, van a penetrar células inflamatorias, estas células dendríticas, por ejemplo. Pero también tienen otros mecanismos de transporte de otras sustancias más grandes, ¿sí?, ¿a través de qué? Fíjense que aquí tenemos acá un receptor. O sea que hay mecanismos de transporte transcelular mediados por receptor, vesicular mediado por receptor. O sea que la forma en que se maneja es muy parecida en ese transporte a las células endoteliales del sistema capilar. Ahora. Dijo que el otro era por oxitocina, el otro. ¿Este? No, este es entre las células. No, este es entre las células. Paracelular, transcelular acá. Esto es entre las uniones.
Ahora fíjense, las uniones entre las células, ¿están muy unidas en este caso? No, no están. ¿Por qué? Porque favorecen el ingreso del líquido. Ahora lo que nos vamos a preguntar es cómo funciona esos 3 litros diarios del sistema linfático. ¿Sí? Y si ese mecanismo de succión puede ser modificado por necesidades del cuerpo. Por ejemplo, si se filtra más líquido porque tenemos aumento de presión arterial, aumento de presión hidrostática, aumento de presión de filtración, ¿se entiende? La secuencia, se filtra más líquido, ¿sí? Se reabsorbe la misma cantidad de líquido, ese líquido que hay en el intersticio, si no fuera que el sistema linfático tiene que... Exactamente. Entonces que es toda una secuencia de eventos. Y eso pasa. ¿Qué tenemos acá? Flujo en esos vasos. Y acá ¿qué tenemos? Presión hidrostática. Milímetros de mercurio. ¿Presión de quién? Del líquido intersticial. Fíjense que la velocidad del flujo va a ir aumentando a medida que aumenta la presión hidrostática del intersticio. Ahora, ¿cómo es que adentro del vaso, de ese vaso linfático, se aumenta la presión hidrostática del intersticio, como dijimos recién, por toda esa cascada de eventos que se dieron, es que se asegura ese aumento de presión hidrostática, que ingrese ese líquido? Primero, una de las formas es que el flujo es en masa. Fíjense que las células están bastante separadas. Ahora, ¿qué otra cosa? Esos filamentos que vimos que tenían, estaban anclados a la matriz extracelular. A ver si los tengo acá. Bueno, acá están los factores que dijimos recién. Fíjense que tenemos. Estas son 2 células endoteliales linfáticas. ¿Ven que tienen estos filamentos de anclaje? ¿Ven? Fíjense acá qué pasa. Esto sería con una presión hidrostática del intersticio normal. Y esto es cuando aumenta la presión hidrostática del intersticio. ¿Ven que aumenta el calibre? ¿Sí? ¿Por qué aumenta el calibre? Porque estos filamentitos que están acá, acá se ven, ¿ven que son estos? ¿Ven que están anclados a las fibras de colágeno de la matriz extracelular? Entonces, cuando aumenta la presión hidrostática del intersticio, esos filamentos de colágeno se separan. ¿Sí? Cuando se separan, extraccionan a esos otros que están anclados en las células endoteliales del vaso linfático y hacen que se abran más todavía las separaciones entre célula y célula. Y entonces, el líquido entra más fácilmente. ¿Sí? Eso es justamente habla de una relación estructura-función. ¿Sí? Entonces así, obviamente, se va a asegurar que todo ese líquido que queda en este intersticio pueda ser absorbido, tomado por ese capilar linfático. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Obviamente que el sistema linfático, además de tener estos capilares con todas estas características y esas valvas o válvulas que evitan el reflujo, ¿qué tienen? Tienen vasos un poquito más complejos que tienen también músculo liso. ¿Sí? Obviamente que ese músculo liso también va a poder ser regulado, vamos a ver la clase que viene, como el músculo liso de los vasos sanguíneos. Por eso acá también llegamos solamente a capilar linfático. Después vamos a ir comparando para que les vaya quedando más claro. Después estos vasos, acá que tenemos, capilares, fíjense el recorrido. Ganglio linfático. ¿Sabe? Por ahora solamente que no se imaginen que va directamente al conducto torácico, eso ya lo saben de anatomía. Ya vayan registrando que estas células que vimos, estos cambios de permeabilidad, todo que ya empezamos a ver defensa. ¿Sí? Hablamos de un montón de factores proinflamatorios, separan el endotelio, dejan pasar proteínas y dejan pasar células que van a pasar ¿a dónde? Al capilar linfático. ¿Y a dónde van? Al ganglio linfático. ¿Sí? Por eso el sistema linfático lo vemos como en muchos pedazos separados. Acá como parte de la unidad microcirculatoria y después lo terminamos de ver cuando vemos sistema de defensa. Pero esos 3 o 4 litros por día que se absorben acá, ¿sí? ¿A dónde van a arribar? Vuelven al sistema, porque si no,
El sistema es cerrado. El sistema circulatorio es cerrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? Que como la filtración es mayor que la reabsorción, ese sistema linfático, ¿sí?, se constituye en el acoplamiento para evitar la pérdida de líquido. ¿Y a dónde va? Lo drena en el sistema circulatorio. ¿Sí? Entonces ahí, justamente ustedes lo que ya estudiaron en anatomía, a dónde llegan y drenan en conducto torácico. Por ahora esta parte, esa es la parte que nos interesa. El ganglio lo dejamos para descansar. ¿Mm? Más o menos vieron cómo es todo entonces la circulación y la conexión. Sí. De ahí es que se ejerce esa presión negativa. De ahí se ejerce una presión negativa. Van a verlo. Eso no se lo quiero detallar ahora porque tienen un trabajo práctico. Cómo se genera la presión negativa. Pero en parte es por eso y porque hay una unidad funcional, que ahora van a que en el trabajo práctico van a ver cómo funciona, donde esas células musculares que componen a esas células que rodean a los vasos linfáticos tienen como un automatismo, ¿sí?, que van a contraerse cada tanto, entonces hace como un efecto de succión. Se contraen. No, porque estamos hablando de los vasos linfáticos. Lo que asegura el poder drenar es todo eso que el exceso de líquido, porque favorece que las uniones sean laxas, favorece que tengan esos filamentos de anclaje, pero el efecto negativo, o sea, el efecto de succión, está dado por esas células musculares que se contraen automáticamente, entonces cada tantos minutos hay una contracción que asegura el plasma y que drene el líquido hacia el vaso linfático. Bien. La velocidad de flujo a través de estos vasos, fíjense que es de 120 mililitros por hora. ¿Sí? ¿Cuánto es la velocidad de flujo del capilar sistémico? ¿Serán muchas? ¿Serán pocas? Y yo sé que lo... Ustedes lo vieron en física. Ustedes lo vieron en física. ¿Qué vieron en física? Yo tengo la punta de física. Por eso sé que lo vieron en física. A ver, si me estamos hablando de la velocidad. Eso sería pensando en el para qué, pero está bien, es una forma de razonar. Ahora desde ahí partamos el cómo, ¿sí? Es lógico lo que vos me estás diciendo. Para que puedan darse todos esos mecanismos de transporte que vimos en el endotelio, no pueden haber una velocidad alta, si no, tengan en cuenta eso, mayor velocidad, menos intercambio. Ay, por ahí vamos. Sí, porque ¿qué se amplía? Sí, bien, se aumenta el área que está siendo irrigada comparado con quién. Con la arteriola, y esa arteriola es más grande el área comparado con quién. Con las arterias musculares y la elástica, y comparado con quién finalmente. La aorta, que es lo que recibe todo. ¿Sí? Entonces justamente, ahí está la base. ¿Vieron que se acuerdan de algo de física? Bien, entonces, es menor la velocidad. En esta unidad microcirculatoria, justamente la velocidad a la que circula la sangre a través de esos capilares es fundamental para asegurar el intercambio. Si no, no hay intercambio. ¿Recuerden eso? Recuérdenlo para renal ya. ¿Sí? Si aumenta la velocidad del flujo, ¿sí?, va a disminuir el... Bien, entonces, cuando vemos los capilares, que son los únicos vasos de intercambio, porque todo el resto tiene otras células que aumentarían el espesor, el intercambio no se va a dar nunca. Cuando los vemos en número, justamente sabemos que cada uno de estos tiene un diámetro de 5 micras, chiquitos.
Fíjense que hay 10.000 capilares por gramo de tejido. ¿Es mucho o poco? ¿Qué se imaginan ustedes? Piensen en un gramo de algo, un gramo. Piensen en 10.000. Obvio. Porque ¿qué dijimos al inicio? Que esa unidad microcirculatoria es la que asegura la homeostasis celular y tisular. Superficie, 600 metros cuadrados. Por eso cuando se vino en la clase pasada de hablar del endotelio, podemos considerar el endotelio un órgano. ¿Sí? Si sumamos todos los de los capilares solamente tiene 600 metros cuadrados. Son el endotelio de todos los vasos. ¿Sí? Porque saben que tiene que hacer un montón de cosas el endotelio. Bien. Distancia entre una célula y el capilar. Cuanto mucho el máximo son 20 micras. Es lo más distanciado que puede estar una célula de ese capilar que le está nutriendo. Y obviamente toda célula va a estar en contacto con un capilar, porque si no, no es viable. El área de sección transversal, que es esa palabra de la que hablaban recién, que decían en paralelo, se van dividiendo, se llama justamente área de sección transversal. Fíjense, el área de sección transversal es de 4.000 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área de sección transversal de la aorta? Ustedes ya vieron anatomía, vieron una aorta, de cerca. ¿No vieron una aorta? ¿Cómo es? ¿Cuánto es el área? ¿Qué piensan más o menos? ¿Tiene 4.000 centímetros cuadrados? O sea que... No, tiene 5 centímetros cuadrados, son cuadrados. 2 por 2, pónganse 2 por 2, que es 4 centímetros cuadrados, más o menos, imagínense ese tamaño. Velocidad de flujo, fíjense, ¿se acuerdan del otro cuánto era? Que creo que será más o menos. Fíjense acá, 0,03 centímetros por segundo. O sea que, justamente lo que estábamos hablando es esto que ustedes recordaron de física, que es el árbol circulatorio, ¿sí? Que se va armando en paralelo cada una de las divisiones, ¿sí? ¿Ven? De las ramas, hasta llegar a los capilares. Fíjense que acá, área de sección transversal menor, la mayor área de sección transversal es en los capilares. Fíjense cómo es la velocidad, la menor. ¿Sí? Que por ese razonamiento estaba bien. La cosa es explicar cómo se llega a eso. Por un lado, por el diseño que tiene el árbol circulatorio en paralelo, ¿sí? Y por otro lado, porque se respeta una ley de física. ¿Qué es la ley de continuidad? ¿Tienen que ustedes tienen que ir a repasar la física? ¿Sí? Justamente la ley de continuidad que dice, para un flujo constante, dijimos que el sistema circulatorio es un sistema cerrado. ¿Sí? El flujo, ¿de cuánto es en ese sistema cerrado? ¿Cómo lo pueden calcular? ¿Qué nombre le pueden poner en el flujo? ¿Es cardíaco? ¿Cuánto es el cardíaco? Recuerden que gasto cardíaco es igual a volumen, minuto cardíaco. Y entonces ahí no se van a mirar más que cuando hablen de flujo, que es de volumen, minuto, le tienen que agregar una unidad de tiempo. ¿Sí? En este caso, minuto. Bien, flujo constante. La velocidad lineal debe variar de forma inversamente proporcional al área de sección transversal. Justamente, como el flujo es un sistema cerrado y el flujo es constante, ¿sí? A medida que se va abriendo y va aumentando la área de sección transversal, se tienen que irrigar cada una de esas ramas, la velocidad va cayendo a medida que aumenta el área de sección transversal. Y así, de esa forma, se asegura que el intercambio disminuye la velocidad. Entonces, esa disminución, fíjense acá que tienen el capilar, glóbulos rojos, ¿sí? Acá que tienen. Esto es otro ejemplo que se los puse. ¿Se acuerdan que la primera diapositiva era el modelo típico de microcirculación, donde está el del mesenterio? Este es de la piel. Fíjense que es distinto, ¿Ven? Fíjense que hay dos lechos, ¿ven? ¿Ven que acá hay un lecho capilar, acá hay otro lecho capilar? O sea, cada parte tiene una característica distinta. Acá hay anastomosis arteriovenosas y
acá fíjense que esto, por ejemplo, esto que ven acá sería lo que está representado en este circulito. ¿Ven? Pero fíjense que acá aparecen otras cosas que son estas. ¿Ven? Esto que está acá. Antes de la ramificación capilar, es lo que estaban hablando hace un rato. ¿Qué serían? Estructuras que pueden regular el flujo de sangre a través de esa red capilar. O la perfusión de ese tejido. O sea que puede haber estructuras que los regulen, pero fíjense que ¿dónde están? Principalmente antes. Las vamos a reconocer como resistencias que son reguladas por mecanismos locales o por mecanismos sistémicos. No quiere decir que el lado venular no haya, hay, pero las más importantes son del lado arterial. Bien. Sí. En la nefrona también había... Sí. Después, o sea, estos son generales, recuerden, generales. ¿Vieron como vimos los tipos de endotelio? Que vamos a ir viendo con cada tejido, las características particulares, cuando veamos cada uno de los tejidos, vamos a ver cuáles son los mecanismos de regulación que regulan la perfusión, o sea, cuánto flujo recorre a ese, exactamente, ese lecho circulatorio. Entonces, ¿qué? No, vamos a llamarlo resistencia precapilar. ¿Por qué te dijimos al principio? Que el esfínter precapilar está principalmente y solo casi en el mesenterio. Entonces, para hacer un concepto general, le vamos a llamar resistencia precapilar. A veces, claro, a veces está el esfínter y a veces no hay esfínter. ¿Quién lo ejerce? La arteriola. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Por eso lo englobamos todo como resistencias precapilares. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el polo arterial, control de la resistencia. ¿Sí? Obviamente que la presión es la presión hidrostática de que estamos hablando, la presión del mismo sistema. Y en la región capilar, el intercambio con el tejido, que es todo lo que estuvimos viendo, principalmente que dijimos, difusión, filtración y reabsorción, como los principales mecanismos. Y en el polo venoso, fíjense, control pequeño de la resistencia, pero es un principio importante reservorio de sangre por su característica de gran distensibilidad, porque tiene a la posición de la aorta pocas fibras elásticas. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Esto en realidad para que veamos todo lo que vamos a ver en la clase que viene, que es lo que habla de esto, que es hemodinamia. ¿Sí? Cómo se regula todo este sistema, principalmente a través de qué concepto. Perfusión, que es en realidad flujo, presión y resistencia, o sea, la ley de Ohm. ¿Tá? Vamos a partir de la ley de Ohm y vamos a desarrollar todo el resto. ¿Tá? Bien.